Buenas tardes. A las 19 vamos a comenzar con el capítulo del día 16 de mayo del 2021, capítulo 20 de la Cruz Ardiente. Vuelvo a repetir, buenas tardes. Hoy 16 de mayo del 2021 comenzamos a leer el capítulo 20 de la Cruz Ardiente. Vamos a esperar que se empiecen a conectar más chicas y daremos comienzo a la lectura. Ya vamos por el capítulo 20, que está haciendo fresquito, vamos juntando ganas, prendemos la estufita, nos ponemos calentitos y damos comienzo. Bueno, el capítulo 20 se llama Regalos peligrosos. Impulsados por las novedades del mayor McDonald, Jamie y Ian partieron 2 días después para una rápida visita a Pájaro que canta en la mañana, dejándome con Bobby Hines por si precisaba ayuda. Yo me moría por revisar las cajas que Bobby había traído, pero por una cosa u otra, el demente intento de la cerda blanca de comerse a Atzo, una cabra con una infección en las ubres, un extraño moho verde que había invadido las últimas provisiones de queso, la finalización de una necesaria cocina de verano y una firme conversación con los Bertley respecto de la manera de tratar a los invitados, entre otras cosas. Pasó más de una semana antes de que pudiera encontrar un momento libre para abrir el regalo de Lord John y leer su carta. Septiembre de 1773. Lord John Gray, plantación de Mount Joseph, señora de James Fraser. Mi querida señora, confío en que los artículos que me ha solicitado hayan llegado intactos. El señor Higgins se puso un poco nervioso respecto del traslado del aceite relacionada con ese producto, pero hemos envuelto la botella con muchas precauciones, dejándola sellada tal cual vino de Inglaterra. ¿Se ve ahora? Parece que ha ocurrido un pequeño... ¿Se ha compuesto todo? Parece que sí. Después de examinar los exquisitos dibujos que usted me envió, detecto la elegante mano de su hija en ellos. Me trasladé a caballo hasta Williamsburg con el objeto de consultar a un famoso cristalero que allí reside bajo el nombre, sin duda, inventado, de Bloodweather. El señor Bloodweather admitió que el alambique pelícano sería de la simplicidad propiamente dicha, mucho menos una prueba de sus habilidades. Pero quedó fascinado con los requisitos del aparato de destilación, en especial la bobina desmontable. Entendió de inmediato la conveniencia de tal dispositivo. En caso de ruptura, y ha hecho 3. Por favor, acepte estos objetos como un regalo de mi parte, una insignificante expresión de mi constante gratitud por las numerosas gentilezas que ha tenido usted tanto conmigo como con el señor Higgins. Su más humilde y obediente servidor, John Gray. Postdata. John Gray. Hasta este momento he contenido mi vulgar curiosidad, pero me arriesgo a esperar que en alguna próxima ocasión me gratifique usted explicándome el propósito para el que piensa utilizar estos artículos. Los habían envuelto con mucho cuidado. Al abrir las cajas, las encontré llenas de una cantidad inmensa de paja, a través de la que brillaban pedacitos de cristal y frasco
cuidadosamente cerrados como si fueran huevos de rock. Es un pájaro mitológico de color blanco y enorme tamaño y fuerza de que supongo que podrá alzar y comer elefantes. Tendrá usted mucho cuidado con eso, ¿verdad, señora?, preguntó Bobby con nerviosismo cuando levanté un ancho frasco pesado de cristal marrón, cuyo corcho estaba fuertemente sellado con cera roja. Lo que hay dentro es espantoso. Sí, lo sé. Me puse de puntillas y coloqué el frasco con un anaquel alto. ¿Has visto a alguien usándolo, Bobby? Yo no diría usándolo, señora, pero he visto sus efectos. Era una muchacha en Londres a la que llegué a conocer bastante bien. Mientras esperábamos el barco que nos traería a América, la mitad de su cara era suave como la manteca, pero la otra mitad tan llena de cicatrices que casi no podía mirársela, como si se hubiese derretido en el fuego, pero ella dijo que había sido el vitrolo. Miró la botella y tragó saliva visiblemente. Me contó que una zorra se lo había echado encima por celos. Bueno, no te preocupes, lo tranquilicé. No pretendo echárselo a nadie por encima. Oh, no, señora, jamás pensaría algo así. Resté importancia a su comentario. Oh, mira, dije encantado. Tenía en las manos el fruto del arte del señor Bloodweather, una esfera de cristal del tamaño de mi cabeza, perfectamente simétrica y sin la más mínima insinuación de una burbuja. Había un débil tinte azulado en el cristal y pude ver mi propio reflejo distorsionado, con la nariz ancha y los ojos saltones asomando como una sirena. Sí, señora, dijo Bobby. Grande, ¿no? Es perfecta, sencillamente perfecta. En vez de cortarlo directamente del tubo del disparador, Bloodweather había estrechado el cuello de la esfera hasta convertirlo en un tubo de paredes gruesas, de 5 centímetros de largo y 2,5 de diámetro. Los bordes y la superficie interior de esta parte habían sido lijados, pulidos. No tenía idea de lo que había hecho el señor Bloodweather, pero el resultado era una superficie sedosa y opaca que formaría una cobertura adorable cuando se le insertara una pieza con una terminación similar. Tenía las manos húmedas por la emoción y los nervios, porque temía que se me cayera aquel objeto tan valioso. Lo envolví con un pliegue del delantal, mientras iba de un lado a otro, tratando de decidir dónde dejarlo. No había esperado que fuera tan grande. Precisaría que Brigg o uno de los hombres construyera un soporte adecuado. Hay que ponerlo sobre un pequeño fuego, expliqué, mirando con el ceño fruncido el brasero que usaba para mis preparados, pero la temperatura es importante. Un lecho de carbón puede ser muy difícil de mantener con un calor constante. Ubiqué la gran esfera en el armario, ocultando detrás de una hilera de frascos. Creo que tendrá que ser una lámpara de alcohol, pero es mayor de lo que pensé. Habrá que conseguir una lámpara de gran tamaño para calentarse. Me di cuenta de que Bobby ya no estaba escuchándome. Algo que pasaba fuera de la casa había captado su atención. Me acerqué detrás de él y me asomé a la ventana abierta para ver de qué se trataba. Debería haberlo adivinado. Lizzie Waynes estaba fuera sobre el césped, batiendo manteca. Manfred McGillivray estaba junto a ella. Observé a la pareja que estaba enfrascada en una alegre conversación y luego miré la sombría expresión de Bobby. Me aclaré la garganta. ¿Podrías abrir el otro cajón, Bobby? Su atención seguía fija en la pareja que estaba afuera. El cajón, repetí pacientemente. ¿Ese? Lo señalé con el dedo del pie. El cajón. Oh, sí, desde luego, señora.
apartó la mirada de la ventana y apesadumbrado se dispuso a hacer lo que le había pedido. Saqué el resto de los objetos de cristal, quitando las bisnas de paja, y coloqué las esferas, las pipetas, las redomas y los rollos de alambre en un armario alto, pero al mismo tiempo seguí prestando atención a Bobby. No se me había ocurrido que sus sentimientos hacia Lizzie fueran más que una atracción pasajera. Y tal vez no era más de eso, pensé, pero si se trataba de... No pude evitar mirar por la ventana y descubrí que la pareja se había convertido en un trío. «Ian», exclamé. Bobby levantó la cabeza alarmado, pero ya no estaba corriendo hacia la puerta, mientras me quitaba apresuradamente restos de paja de mi ropa. Si Ian había regresado, entonces Jaime apareció por la puerta justo cuando yo corrí hacia el pasillo. Me cogió de la cintura y me besó con entusiasmo, raspándome con sus patillas. «Has vuelto», dije estúpidamente. «Es cierto, y hay indios detrás de mí», respondió él, agarrándome el trasero con las dos manos. «Por Dios, que no daría yo por un cuarto de hora a solas contigo, Sassenach. Mis pelotas están a punto de estallar». «Ah, señor Higgins, yo no lo había visto», me soltó con brusquedad. Se puso derecho, se quitó el sombrero y se lo golpeó contra los muslos en una exagerada pantomima de serenidad. «No, señor», dijo Bobby con lentitud. «El señor Ian ha regresado también, ¿verdad?» No sonaba como si aquello fuera una noticia para él, aunque la llegada de Ian hubiese distraído a Lizzie de Manfred. No había servido para que la atención de ella se volcara en Bobby. Lizzie había delegado la tarea de hacer manteca en el pobre Manfred, mientras ella se alejaba riéndose con Ian en dirección al establo, probablemente para enseñarle el nuevo ternero que había nacido durante su ausencia. «¿Indios?», dije, recordando la palabra de Jaime. «¿Qué indios?» «Media docena de cherokees», respondió. «¿Qué es eso?». Señaló con un gesto al reguero de paja que salía de mi consulta. «Oh, eso es éter», dije alegremente, «o lo será. Supongo que tendremos que dar de comer a los indios, ¿no?» «Sí, se lo comentaré a la señora Bush, pero hay una joven con ellos que ha traído para que la atiendas». «¿Eh? Oh, ¿qué le ocurre?» «Dolor de muelas», dijo brevemente y abrió la puerta de la cocina. «Señora Bush, Chuck Bider to Ether Sassenach, no te referías al flogisto, ¿verdad?» «Claro que no, creo que no», respondí tratando de recordar qué demonios era el flogisto. «Pero ya te he hablado de la anestesia, y eso es el éter, una clase de anestesia. Hace que la gente se duerma para que puedas operarlo sin que les duela». «Muy útil para el dolor de muelas», observó Jaime. «¿Dónde ha ido esa mujer, señora Bush?» «Sin duda, pero hace falta tiempo para prepararlo», repuso. «Por el momento nos las arreglaremos con whisky. La señora Bush está en la cocina de verano. Supongo que hoy es el día de hacer pan, disculpen. Y hablando de alcohol, ya está saliendo por la puerta trasera y tuve que correr para alcanzarlo. Necesito un poco de alcohol de buena calidad para el éter. ¿Podrías traerme un barril mañana?» «¿Un barril? Por Dios, Sassenach, ¿qué pretendes hacer? ¿Bañarte en él?» «Bueno, en realidad sí, pero no. El aceite de vitriolo lo vierte suavemente en un baño de alcohol caliente y...» «Oh, señor Fraser, me pareció oír que alguien me llamaba». La señora Bush apareció de repente con una cesta de huevos. «Me alegro mucho de verlo de regreso sano y salvo». «Yo también, señora Bush», le aseguró. «¿Podemos preparar comida para una media docena de invitados?»
Sus ojos se estrecharon mientras hacía cálculo. Salchichas, declaró, y nabos. Ven aquí, pequeño Bobby, me echarás una mano. Después de pasarnos los huevos, cogió de la manga a Bobby, que había salido de la casa detrás de nosotros, y lo arrastró hacia la parcela de las hortalizas. Tuve la sensación de estar atrapada en una especie de dispositivo que giraba rápido, como un tío vivo, y me agarré del brazo de Jaime para recuperar el equilibrio. ¿Sabías que Bobby Hind está enamorado de Lizzie?, pregunté. No, pero si eso es cierto, no le servirá de nada, respondió Jaime insensiblemente, tomando mi mano sobre su brazo como una invitación. Me quitó los huevos, los dejó en el suelo, luego me apretó la mano y volvió a besarme con más lentitud, pero tan a fondo como antes. Me soltó con un profundo suspiro de satisfacción y contempló la nueva cocina de verano que habíamos erigido en su ausencia, una pequeña estructura con un armazón de madera, paredes de lona toscamente entretejidas y un tejado de ramas de pino. Había sido construido en torno a un fogón y a una chimenea de piedra. En su interior había una gran mesa de donde venía un tentador olor a levadura, pan recién hornado, galletas de avena y bollos de canela. Ahora bien, respecto a ese cuarto de hora, Sassenach, creo que podría arreglármelas con un poco menos, si es necesario. Bueno, yo no, respondí con firmeza, aunque dejé que mi mano lo acariciara durante un instante de reflexión. Y cuando tengamos tiempo, ¿podrías contarme qué demonios has hecho para provocar todo esto? He soñado, respondió. ¿Qué? Me he pasado las noches teniendo sueños lascivos sobre ti, me explicó. Cada vez que me daba la vuelta me agarraba el miembro y me despertaba. Ha sido espantoso. Me eché a reír a carcajadas. Él puso cara de sentirse ofendido. Bueno, tú sí puedes reír, Sassenach, dijo. Tú no tienes nada entre las piernas que te moleste. Sí, y es un gran alivio, le aseguré. ¿Qué clase de sueños lascivos? Percibí un oscuro resplandor azul en el fondo de sus ojos cuando me miró. Extendió un dedo y con suma delicadeza me lo pasó por un costado del cuello. Luego lo bajó por la pendiente de mi pecho, justo donde desaparecía debajo del corpiño y sobre la delgada tela que me cubría el pezón, que de inmediato se hinchó como un vejín en respecto a su tensión. La clase de sueños que me hacen desear llevarte directamente al bosque, lo bastante lejos como para que nadie nos oiga cuando te pongas sobre el suelo, te levante la falda y te abra como un melocotón maduro, dijo en voz baja. Tragué saliva de forma audible. En ese delicado momento se oyeron unos chillidos en el sendero que estaba al otro lado de la casa. El deber me llama, dije un poco agitada. Jaime suspiró hondo, echó los hombros hacia atrás y asintió. Bueno, aún no he muerto de lujuria no correspondida. Supongo que no me ocurrió nada o ocurrirá ahora, perdón. Claro que no. Además, ¿no me dijiste una vez que la abstinencia hace que las cosas se pongan más firmes? Sí, se pone más firme. Me desmayaré por falta de riego sanguíneo en el cerebro. No olvides los huevos, Sassenach. La tarde estaba bastante avanzada, pero gracias a Dios aún había suficiente luz para la tarea que debía hacer. No obstante, mi consulta estaba ubicada para aprovechar al máximo la luz de la mañana y era bastante oscura por las tardes, de modo que instalé un puesto de operaciones improvisado en el patio. Había algo de ventajoso en ello, en la medida en que todos desearan presenciar la operación.
Los indios siempre consideraban los tratamientos médicos y casi todo lo demás como un asunto comunitario. Se entusiasmaban en particular con las operaciones, porque les ofrecían un buen entretenimiento. Todos se reunieron alegremente a mi alrededor, discutiendo entre sí y hablando con la paciente. Se llamaba Ratona. Noté que no tenía nada que ver ni con la apariencia ni con su personalidad. Tenía una cara redonda y una nariz particularmente chata para una cherokee y una fuerza de carácter que suele más atractiva que la simple belleza. Estaba claro que esa fuerza daba resultado con los varones presentes. Ella era la única mujer del grupo de indios. Los otros eran su hermano Barro Rojo Wilson y 4 amigos que se habían sumado al viaje, ya fuera para hacer compañía a los Wilson, para ofrecer protección durante el trayecto o para competir por la atención de la señorita Ratona. A pesar del apellido escocés de los Wilson, ninguno de los cherokees hablaba inglés, salvo algunas palabras básicas, entre las que incluían no, sí, bueno, malo y whisky. Puesto que mi vocabulario cherokee solo consistía en la traducción a su idioma de esas mismas palabras, yo no participaba mucho de la conversación. En ese momento estábamos justamente esperando que llegara un poco de whisky, además de un traductor. Una semana antes, un colono llamado Walworth Watson se había amputado un dedo y la mitad del otro del pie mientras cortaba leña. Como esta situación le parecía inconveniente, había procedido a tratar de quitarse la mitad del dedo que le quedaba con una cuña. El señor Wolverhampton, un tipo fornido de temperamento irascible, vivía solo, a unos 3 kilómetros de su vecino más próximo. Cuando llegó a la casa de ese vecino a pie o con lo que quedaba de él, y éste consiguió subirlo a una mula para trasladarlo hasta el cerro Fraser, ya había pasado casi 24 horas, y el pie mutilado había adoptado las dimensiones y apariencia de un coyote destrozado. Los requisitos de la limpieza para la cirugía, los múltiples y subsiguientes desbrindamientos para controlar la infección y el hecho de que el señor Wolverhampton se negara a entregar la botella habían agotado por completo mis suministros habituales, y puesto que, en cualquier caso, necesitaba un barril de alcohol puro para preparar el éter, Jaime y Ann habían ido a buscar más al depósito de whisky. Yo esperaba que regresaran cuanto todavía hubiera suficiente luz para ver lo que estaba haciendo. Interrumpí las fuertes recomendaciones de la señorita Ratona hacia uno de los caballeros y le indiqué por señas que abriera la boca. Ella lo hizo, pero siguió regañando al hombre con gestos bastante explícitos, que daban a entender distintos actos que ella esperaba que el hombre practicara sobre sí mismo, a juzgar por el rubor en la cara de él y por la forma en que sus compañeros se revolcaban en el suelo entre carcajadas. Ella tenía un lado de la cara hinchada y obviamente sensible, pero no se sobresaltó ni trató de apartarse, incluso cuando la giré la cara hacia la luz para ver mejor. «Dolor de dientes, en verdad», dije involuntariamente. «Ah», dijo la señorita Ratona, enmarcando una ceja. «Malo», expliqué señalando la mejilla. «Huyó». «Malo», aceptó ella. Siguió una expresión locuaz, interrumpida solo por las periódicas intercesiones de mis dedos en su boca, que supuse sería una explicación de lo que le había sucedido. Parecía un
traumatismo fuerte, un diente, un canino inferior, había sido extirpado completamente, y el premolar contiguo estaba tan mal que tendría que extraérselo, pero me dio la impresión de que tal vez podría salvar el diente de al lado. Los bordes agudos le habían lacerado el interior de la boca, pero las encías no estaban infectadas, lo que era alentador. Bobby Hines vino desde el establo atraído por la charla y de inmediato lo mandé que trajera una lima. La señorita Ratona le sonrió torcidamente al verlo y él lo hizo una reverencia extravagante, lo que causó la hilaridad de todos los presentes. «Esos tipos son todos cherokees, ¿verdad, señora?», sonrió a Barro Rojo y le hizo un gesto con la mano que pareció divertir a los indios, aunque le devolvieron el saludo. No había conocido a ningún cherokee hasta ahora. La mayoría de los indios que conozco son de las tribus que están cerca de la casa de mi señor en Virginia. Me gustó saber que estaba familiarizado con los indios y que los trataba con cordialidad, al contrario que Jan Crosby, que apareció en ese preciso momento, se detuvo sobre sus pasos al borde del claro al ver toda aquella gente. Lo saludé y él se acercó con un novio resquemor. Roger me había dicho que la descripción que había hecho Duncan sobre Hiram, un tipo pequeñito y avinagrado, era adecuado. Era bajo y fibroso, con el pelo fino y gris que llevaba recogido en una coleta con una coleta tan tirante que debía de costarle parpadear. Su cara llena de arrugas por los rigores de la vida de pescador lo hacía aparentar 60 años, pero probablemente era mucho más joven. Casi siempre tenía las comisuras de la boca curvadas hacia abajo, con la expresión de alguien que está chupando no ya un limón, sino un limón podrido. «Estaba buscando al señor Fraser», dijo mirando con recelo a los indios. «Me informaron de que había regresado». «Ya vendrá. Conoce al señor Higgins, ¿verdad?». Era evidente que sí y que la experiencia no le había dejado una impresión favorable. Sin dejarme intimidar, señalé a los indios que estaban examinando a Hiram con mucho más interés del que él mostraba por ello. «Me permite que le presente a la señorita Wilson, a su hermano el señor Wilson y a sus amigos». Hiram se puso todavía más tenso, si era eso posible. «Wilson», dijo con voz poco amistosa. «Wilson», asintió la señorita Ratona con alegría. «Es el apellido de soltera de mi esposo», repuso Hiram, en tono que dejaba muy claro que consideraba su utilización por parte de los indios como algo terriblemente escandaloso. «Oh, qué bien. ¿Cree que tal vez podrían ser parientes de su esposa?». Me miró con unos ojos que casi se le salían de las órbitas. «Bueno, está claro que alguno de sus antepasados era escocés», señalé. «Quizás». La señora Hiram pasó de la furia la cara de Hiram pasó de la furia a la desesperación. Su mano derecha se apretó hacia arriba con los dedos índice y meñique formando unos cuernos, la señal contra el mal. «Tío abuelo Efraín», susurró, «Dios me salve», y sin decir una palabra más giró sobre sus talones y se alejó. «Adiós», gritó en inglés la señorita Ratona, saludándolo con la mano. Él miró una sola vez por encima del hombro con expresión angustiada y luego huyó como si lo persiguieran demonios. El whisky llegó finalmente, y una vez que se hubo repartido una buena cantidad entre la paciente y los espectadores, la operación comenzó. Aquella lima se utilizaba para dientes de caballo y era un poco más grande de lo que me había gustado, pero funcionaba bastante bien.
La señorita ratona expresaba casi a gritos las incomodidades que estaba sufriendo, pero sus quejas disminuyeron a medida que aumentó la ingesta de whisky. Bueno, mientras tanto Bobby estaba entreteniendo a Ian y a Jaime con una imitación de la reacción de Hiram Cromwell al descubrir que tal vez tuviera algún parentesco con los Wilson. Ian, entre carcajadas, tradujo la situación a los indios, que se revolcaron sobre la hierba en paroxismos de alegría. ¿Ellos tienen en algún Ephraim Wilson en su árbol genealógico? Pregunté al tiempo que sujetaba con fuerza la barbilla de la señorita ratona. Bueno, no están seguros de que se llama Ephraim, pero sí. Jaime sonrió ampliamente. Su abuela era un vagabundo escocés. Se quedó con ellos lo bastante como para dejar embarazada a su abuela. Luego cayó por un acantilado, hubo una avalancha de piedras y él quedó sepultado. Ella, desde luego, volvió a casarse, pero mantuvo el apellido porque le gustaba. Me pregunto qué fue lo que hizo que el tío abuelo Efraín se marchara de Escocia. Ian se sentó en el suelo secándole las lágrimas originadas por la risa. La proximidad de personas como Ian, supongo, dije, entrecerrando los ojos para ver mejor lo que estaba haciendo. ¿Crees tú que...? De pronto me di cuenta de que todos habían dejado de hablar y de reír y que tenía la atención fija en algo que estaba atravesando el claro. Era otro indio que acababa de llegar y que traía algo en un fardo sobre el hombro. El indio se llamaba Secowash y era un poco mayor que los jóvenes Wilson y sus amigos. Le dirigió un sobrio saludo a Jaime y quitando el fardo del hombro lo depositó en el suelo a sus pies, diciendo algo en cherokee. La expresión de Jaime cambió. Se arrodilló, abrió con cuidado la lona andrajosa y dejó al descubierto un montón de huesos erosionados entre los que se destacaba una calavera de ojos huecos. ¿Quién demonios es eso? Yo había dejado de trabajar y, como todos los demás, estaba contemplando al recién llegado. Dice que es el viejo que era el dueño del asentamiento, el de que nos habló MacDonald, el que se quemó dentro de la línea del tratado. Jaime se encogió, se inclinó, cogió la calavera, la hizo girar suavemente entre las manos, me miró y luego le dio la vuelta, sosteniéndola para que yo la viera. Le faltaban la mayoría de los dientes. Desde hacía tanto tiempo que la mandíbula se había cerrado sobre las cavidades vacías, pero en los 2 molares que quedaban no se veía nada, salvo grietas y manchas, ningún brillo de empastes de plata, ningún espacio vacío donde podría haber estado esos empastes. ¿Qué le ocurrió? ¿Y por qué está aquí? Jaime se arrodilló y depositó la calavera con delicadeza sobre la lona. Luego examinó los otros huesos que no presentaban señales de haber sido quemados, pero varios tenían marcadas de mordeduras de animales. 1 o 2 de los huesos largos estaban agrietados y partidos, sin duda para llegar hasta la médula, y faltaban muchos de los demás pequeños de las manos y los pies. Todos tenían el aspecto gris y frágil de los huesos que han estado largo tiempo a la intemperie. Ian le había transmitido mi pregunta a Secowash, quien estaba en cuclillas al lado de Jaime dando explicaciones. Dice que él conocía al hombre desde hacía mucho tiempo, tradujo Ian. No eran amigos exactamente, pero cada tanto, cuando estaba cerca de la cabaña de este hombre, paraba a visitarlo
y el hombre compartía con él su comida. A cambio le llevaba algunas cosas. Una liebre para cocinar, un poco de sal. Un día, pocos meses atrás, encontró el cuerpo del viejo en el bosque, bajo un árbol, a cierta distancia de la casa. Dice que nadie lo mató, continuó traduciendo Ian, tratando de seguir al indio, que hablaba muy deprisa. El viejo sencillamente se murió. Cree que estaba cazando, puesto que tenía un cuchillo encima y el revólver a su lado cuando el espíritu lo abandonó y él simplemente quedó allí. El indio se llevó el revólver, que era demasiado bueno como para dejarlo, y antes de marcharse paró en la cabaña. Lo poco que allí había no valía nada. Sequowash cogió una olla de hierro, un calentador de agua y un tarro de harina de maíz que llevó a su aldea. No, es de Aninowan Nuya, ¿verdad?, preguntó Jaime en Cherokee. Sequowash negó con la cabeza. Era de una aldea que quedaba a unos pocos kilómetros al oeste de Aninowan, Piedra Parada. Después de la visita de Jaime, Pájaro que Canta había mandado preguntar en las aldeas cercanas si había alguien que supiera qué había ocurrido con aquel viejo. Al oír el relato de Sequowash, Pájaro lo había enviado a recoger lo que quedaba de sus pertenencias y traerle los restos a Jaime, como prueba de que nadie lo había matado. Ian hizo una pregunta en la que capté la palabra cherokee, que significa fuego. Sequowash volvió a negar con la cabeza y respondió con un torrente de palabras. Él no creía que nadie le había Él no había quemado la cabaña. ¿Por qué iba a hacer algo así? Creía que nadie lo había hecho. Después de recoger los huesos del anciano, volvió a la cabaña para echar un último vistazo. Era cierto, se había incendiado, pero para él estaba claro que un relámpago había caído en el árbol cercano y éste había prendido fuego a buena parte del bosque. La cabaña solo se había quemado a medias. Se puso de pie con una expresión concluyente. ¿Se quedará a cenar?, pregunté al ver que parecía que iba a marcharse. Jaime tradujo la invitación, pero Sequowash negó con la cabeza, saludó con un gesto a los otros indios y luego se dispuso a partir. Pero algo lo hizo detenerse, se volvió. Tisquá, dice, recordó con el cuidado de alguien que ha memorizado un discurso en una lengua desconocida. Que no se olvide de las armas. Luego hizo un gesto de determinación y se marchó. La tumba estaba marcada con un pequeño montículo de piedras y una cruz de madera hecha con ramas de pino. Sequowash no sabía cuál era el nombre de su conocido, y nosotros no teníamos idea de su edad ni las fechas de su nacimiento y muerte. Ni siquiera sabíamos si era cristiano, pero la cruz parecía una buena idea. Fue un servicio fúnebre breve del que participamos yo misma, Jaime, Ian, Bree, Roger, Lizzie y su padre, los Bug y Bobby Hines, de quien yo estaba bastante segura que había asistido solo porque Lizzie estaba presente. El padre de ella también parecía pensar lo mismo, a juzgar por las ocasionales miradas de sospecha que le dirigía. Roger recitó un breve salmo frente a la tumba, luego hizo una pausa, se aclaró la garganta y dijo tan solo: «Señor, te encomendamos el alma de nuestro hermano». «Efraín», murmuró Brianna, mirando hacia abajo en señal de modestia. Una sensación subterránea de risa atravesó la multitud, aunque en realidad nadie se echó a reír. «De nuestro hermano, cuyo nombre tú conoces», concluyó Roger con dignidad.
y cerró el libro de salmos que había pedido prestado a Hiram Conby, quien había rechazado la invitación de asistir al funeral. La noche antes ya no quedaba luz cuando Wash terminó su relato y yo me vi obligada a posponer el trabajo dental de la señorita Ratona para la mañana siguiente. Ella, que estaba blanca como el papel, no puso objeciones, y el que la acompañó a su cama que se le había preparado en el suelo de la cocina fue Bobby Hines, que podía o no estar enamorado de Lizzie, pero que de todas formas parecía apreciar profundamente los encantos de la señorita Ratona. Una vez terminada la extracción de dientes, le sugerí a ella y a sus amigos que se quedaran un poco más, pero ellos, al igual que Seconos, tenían asuntos que atender en otra parte, y con muchos agradecimientos y pequeños regalos, partieron a media tarde con un fuerte olor a whisky y dejándonos a cargo de disponer los restos mortales del difunto Efraín. Todos bajaron por la colina después del servicio, pero Jaime y yo nos quedamos agradeciendo la oportunidad de estar unos minutos a solos. La casa había estado llena de indios la noche anterior. Había habido muchas conversaciones alrededor del fuego, y cuando finalmente nos metimos en la cama, nos limitamos a acurrucarnos, a abrazarnos y nos quedamos dormidos, apenas intercambiando la cortesía de buenas noches. El cementerio estaba situado en un montículo a cierta distancia de la casa. Era un sitio bonito y tranquilo. Pobrecillo, dije, poniendo un último guijarro en la tumba de Efraín. ¿Cómo crees que terminó así? Dios sabrá. Jaime sacudió la cabeza. Siempre habrá hombre que detestan la compañía de sus congéneres. Tal vez él era uno de ellos, o quizá alguna adversidad lo hizo hundirse en la espesura, y luego él se quedó allí. Se encogió levemente de hombros. A veces me pregunto cómo cualquiera de nosotros llegamos a estar donde estamos, Asenar. ¿Tú no? Antes sí, pero después de un tiempo descubrí que no había ninguna posibilidad de encontrar una respuesta, de modo que dejé de hacerlo. Él me miró distraído. Pero lo has hecho, entonces tal vez no debería preguntárselo, pero lo haré de todas formas. ¿Te molestas, Asenash? Me refiero a que estemos aquí. ¿Alguna vez desearías estar de regreso? No, jamás. Y era cierto, pero en ocasiones me despertaba en medio de la noche pensando, ¿el sueño es este? Me gustaría volver a despertarme para encontrarme con el olor fuerte y cálido de la calefacción central, el Old Spice de Frank, y de ser así, cuando volviera a dormirme para encontrarme con el aroma del humo de leña y el almique de la piel de Jaime, sentiría un ligero y sorprendente arrepentimiento. Jaime detectó esa idea en mi cabeza y no lo expresó. En cambio se inclinó y me dio un suave beso en la frente. Me cogió del brazo y caminamos juntos hacia el bosque, alejándonos de la casa y el claro que estaba más abajo. A veces siento el olor de los pinos, dijo, y por un instante pienso que estoy en Escocia, pero entonces vuelvo a mí y me doy cuenta de que por aquí no hay helechos, ni grandes montañas yernas, ni tampoco los páramos que conocía, sino una espesura que me es extraña. Me pareció percibir un deje de nostalgia en su voz, pero no de pena. ¿Y tú deseas alguna vez estar de regreso? Oh sí, no tanto como para no desear estar más aquí, Sassenach. Contempló por encima del hombro el minúsculo cementerio con una pequeña colección de tumbas de piedra. Sassenach, ¿sabías que algunos creen que la última persona
que yace en un cementerio se convierte en su guardián, debe montar guardia hasta que muera otra persona y ocupa su lugar. Solo entonces puede descansar. Supongo que nuestro misterioso Efraín estaría bastante sorprendido al encontrarse en semejante posición, después de haber yacido bajo un árbol totalmente solo. Sonreí, pero yo no me pregunto qué es lo que protege el guardián de un cementerio y de quién lo protege. Jaime se echó a reír. O de los vándalos, tal vez, de profanadores o de hechiceros. ¿Hechiceros?, dije sorprendida. Para determinar hechizos se requiere huesos áyenas, o las cenizas de un cuerpo quemado, o tierra de una tumba. Hablaba en tono ligero, pero no bromeando. Si hasta los muertos necesitan quien los defienda. Ascendimos por una alameda de temblorosos árboles cuya luz nos bañaba en colores verdes y plateados, y yo me detuve para raspar una gota de savia carmesí que estaba pegada a un tronco blanco como el papel. «Qué extraño», pensé, preguntándome por qué la visión me había hecho detenerme, y entonces lo recordé, y me volví para mirar de nuevo el cementerio. No era un recuerdo, sino un sueño o una visión. Un hombre golpeado y destrozado poniéndose de pie en un medio de una alameda como aquella, incorporándose por lo que sabía que sería la última vez, su último combate, dejando al descubierto unos dientes rotos y manchados de sangre, del mismo color rojo que la savia de los álamos. Tenía la cara negra, con el color de la muerte, y yo supo que había empastes de plata en sus dientes, pero la roca de granito se mantuvo callada y serena, rodeada de agujas doradas de los pinos, señalando el descanso de un hombre que alguna vez había llamado a sí mismo dientes de nutria. El momento pasó y desapareció. Salimos de la alameda para entrar en otro claro, a una altura superior a la del cementerio. Me sorprendió ver que alguien había estado talando árboles, allí limpiando el terreno. Había una buena pila de leños cortados a un lado, y más cerca se veía un montón de raíces arrancadas, aunque había muchas más con las raíces todavía hundidas en la tierra, que asomaban entre los tupidos brotes de acedera y centaura. «Mira, Sassenach». Jaime se volvió hacia mí cogiéndome del codo. «Oh, Dios mío». El terreno era tan elevado que ante nosotros se desplegaba un panorama asombroso. Los árboles caían más abajo y podíamos ver más allá de nuestra montaña y de la siguiente, hacia un horizonte azul matizado por el aire de las montañas y las nubes que se elevaban desde los valles. «¿Te gusta?». El tono de orgullo de su voz era palpable. «Por supuesto que me gusta». «¿Qué? La nueva casa estará aquí, Sassenach», dijo sencillamente. «¿La nueva casa? ¿Es que vamos a construir otra?». «Bueno, no sé si lo haremos nosotros o tal vez nuestros hijos o nuestros nietos, pero se me ocurrió que si pasara algo, y te advierto que no creo que ocurra, pero por si acaso, bueno, estaría más tranquilo si supiera que he dado comienzo a algo, solo por si acaso». Lo contemplé durante un momento tratando de entender. «Si pasara algo», dije lentamente y me volví para mirar hacia el este, donde la silueta de nuestra casa apenas se distinguía entre los árboles, y el humo de la chimenea se elevaba entre el suave verder de los castaños y los abetos. «¿Te refieres a que si se prendiera fuego?». Esa idea con palabras hizo que se me formara un nudo en el estómago. Entonces me di cuenta de que la idea también lo asustaba a él.
pero como era propio de Jaime, él se había limitado a emprender cualquier acción que estuviera en sus manos para cuando llegara el día del desastre. ¿Te gusta?, repitió. Me refiero al lugar, si no, puedo elegir otro. Es hermoso, dije, sintiendo que las lágrimas pugnaban por salir de mis ojos. Simplemente hermoso, Jaime. Acalorados después de la subida, nos sentamos a admirar nuestra futura vista y, una vez roto el silencio sobre las funestas posibilidades del futuro, descubrimos que podíamos hablar de ello. No es tanto la idea de que muramos, dije, o no del todo, es el hecho de que ningún hijo nos sobreviva, lo que me provoca escalofríos. Bueno, entiendo lo que quieres decir, Sassenach, aunque tampoco estoy a favor de que muramos, y tengo la intención de impedirlo, me aseguro. De todas formas, piénsalo, no significa que ellos mueran, tal vez simplemente podrían irse. Irse, volver, quieres decir Roger y Bree, y Jamie, supongo, suponiendo que él pueda viajar a través de las piedras. Después de lo que hizo con el ópalo, creo que debemos suponer que sí puede. Asentí recordando lo que había hecho con el ópalo. Lo había cogido, quejándose de que estaba cada vez más caliente en su mano, hasta que explotó, dispersándose en cientos de fragmentos afilados como agujas. Sí, era cierto, debíamos suponer que él también podía viajar en el tiempo. Pero si Brianna tenía otro hijo, para mí estaba claro que ella y Roger lo deseaban, o como mínimo que él lo deseaba y ella estaba dispuesta a tenerla. La idea de perderlos era terriblemente dolorosa, pero al parecer debía enfrentarme a esa posibilidad. Los que nos deja una alternativa, supongo. Si estuviéramos muertos, ellos se marcharían, puesto que sin nosotros no tendrían una verdadera razón para quedarse aquí. Pero si nosotros no estamos muertos, se marcharán de todas formas. Quiero decir, nosotros los mandaremos por la guerra. No estarán a salvo aquí. No, respondió él. Tenía la cabeza inclinada y unos pelos sueltos se habían apartado de su coronilla. Uno de esos mechones que tanto Bree como Jamie habían heredado. No lo sé, dijo por fin y levantó la cabeza. Nadie lo sabe, Sassenach. Debemos enfrentarnos a lo que ocurra lo mejor que podamos. Se volvió y puso su mano sobre la mía. Ya hay suficientes fantasmas entre nosotros, Sassenach. Si los males del pasado no pueden afectarnos, tampoco lo harán los temores del futuro. Simplemente debemos dejarlo todo atrás y seguir adelante. Posé una mano sobre su pecho con mucha suavidad. Tenía la piel fría por el sudor, pero él había ayudado a cavar la tumba. El calor de sus esfuerzos resplandecía en los músculos que estaban más abajo. Tú fuiste uno de mis fantasmas, dije, durante mucho tiempo, y durante mucho tiempo traté de dejarte atrás. Oh, sí, su mano descansó un momento sobre mi espalda, moviéndose inconscientemente. Pensé que no podría vivir, siempre recordando. No podía soportarla. Sentí un nudo en la garganta al pensar en ello. Lo sé, dijo en voz baja. Pero tenías hijos, tenías un marido. No habría sido justo que le dieras la espalda. No era justo darte la espalda a ti. Parpadeé y las lágrimas cayeron sobre las comisuras de mis ojos. Él acercó mi cabeza a la suya, sacó la lengua y con delicadeza me lamió las mejillas. Ese gesto me sorprendió tanto que me eché a reír, emité un sollozo. Estuve a punto de atragantarme. Te amo como la carne al malasal, citó también. Rió en voz
muy baja. No llores, Asenas, estás aquí, yo también. Nada importa excepto eso. Recliné la frente contra su mejilla y rodeé con los brazos. Mis manos se apoyaron en su espalda y lo acaricié desde los omóplatos hasta el afilado segmento dorsal, con delicadeza, trazando la totalidad de su cuerpo, su silueta, en lugar de las cicatrices que moteaban su piel. Él me abrazó con fuerza y dejó escapar un profundo suspiro. ¿Sabías que esta vez llevamos casados casi el doble del tiempo que el anterior? Me eché hacia atrás y fruncí el ceño. ¿No estábamos casados en el medio? Bueno, sin duda es una buena pregunta para un sacerdote, dijo. Diría que sí, pero en ese caso, ¿no somos los dos bígamos? Lo fuimos, pero ahora no lo somos. Lo corregí con una ligera inquietud, aunque en realidad tampoco lo fuimos. El padre Anselme me lo dijo. ¿Anselme? El padre Anselme, un sacerdote franciscano de la abadía de Saint-Anne. Pero es probable que no lo recuerdes. Estabas muy enfermo en aquella época. ¿Oh? Sí lo recuerdo, asintió. Él venía por las noches y se quedaba conmigo cuando no podía dormir. Sonrió un poco torcidamente. No quería recordar mucho aquellos tiempos. Tú le gustabas mucho, Sassenach. Oh, ¿y a ti? ¿A ti no te gustaba? Oh, me gustabas bastante en esa época, me aseguró, aunque es probable que me gustes más ahora. ¿En serio? Me erguí arreglándome la ropa. ¿Y cuál es la diferencia? Él ladeó la cabeza, entrecerrando los ojos para evaluarme mejor. Bueno, te tiras menos pedos cuando duermes. Agarré un pedazo de madera, pero antes de que pudiera lanzárselo a la cabeza, él se abalanzó hacia delante y me cogió los brazos. Me empujó sobre la hierba y se desplomó encima de mí, sujetándome sin esfuerzo alguno. Quita bruto, yo no me tiro pedos mientras duerme. ¿Y cómo puedes saberlo, Sassenach? Duermes tan profundamente que no te despierta ni siquiera con el ruido de tus propios ronquidos. ¿O quieres hablar de ronquidos tú? Eres orgullosa como Lucifer y eres valiente. Siempre has sido más audaz de lo que era conveniente. Ahora eres feroz como un pequeño tejón. De modo que soy arrogante y feroz. Eso no se parece mucho a un catálogo de virtudes femeninas, dije resoplando. Bueno, también eres amable, dijo él reflexionando, muy amable, aunque inclinada a hacerlo en tus propios términos, pero eso no está del todo mal, añadió recapturando hábilmente el brazo que yo había conseguido liberar. Femeninas, murmuró, virtudes femeninas. Su mano libre se deslizó entre los dos cuerpos y me apretó un pecho. Y aparte de eso, eres muy limpia, dijo con gesto de aprobación. Me soltó la muñeca y me pasó una mano por el pelo, que por cierto estaba limpio y olía a girasol y a caléndula. Jamás he visto una mujer que se lavara tanto como tú, excepto Briana, tal vez. No eres una gran cocinera, prosiguió, aunque nunca has envenenado a nadie, excepto cuando tenías intención de hacerlo, y diría que coces bastante bien, aunque te gusta mucho más si te trata de la piel de alguien. Muchas gracias. Dime más virtudes, sugirió, tal vez se me haya escapado alguna. Dulce, paciente, no sabía qué más decir. Dulce, por Dios, sacudió la cabeza. Eres la persona más despiadada y sanguinaria. Levanté la cabeza y casi logré morderle la garganta. Él se echó hacia atrás riendo. No, tampoco eres muy paciente. Dejó de luchar por el momento y me dejé caer de espaldas con el pelo despeinado y extendido sobre la hierba. Entonces, ¿cuál es mi rasgo más atractivo?, pregunté. ¿Crees que soy gracioso?, sonrió él.
Yo no, gruñí debatiéndome como una loca. Él se limitó a echarse encima de mí sin prestar atención a mis golpes y a mis movimientos. Y reflexioné, te gusta mucho hacer el amor conmigo, ¿no? Quise contradecirle, pero la honestidad prevaleció. Me estás aplastando, dije en tono de indignación. Haz el favor de levantarte. No, repitió él sin moverse. Sí, de acuerdo, sí, sal de una vez, maldita sea. Él no se levantó, sino que inclinó la cabeza y me besó. Yo tenía los labios apretados, decidida a no rendirme, pero él también estaba decidido, y si las cosas se ponían serias, la piel de su cara estaba caliente, la felpa de su barba me raspaba ligeramente y su boca ancha y dulce. Mis piernas se abrieron con abandono y él se acomodó sólidamente entre ellas, con el pecho desnudo oliendo al almizcle, sudor y aserrín atrapado en el pelo hisurto y ceniciento. Yo seguía acalorada por la lucha, pero la hierba a nuestro alrededor estaba húmeda y fresca. Bueno, muy bien, otro minuto podría tomarse allí mismo si lo deseaba. Él sintió que yo cedía y suspiró, dejando que su propio cuerpo se relajara. Ya no me tenía prisionera, sino que simplemente me abrazaba. Entonces levantó la cabeza y me rodeó el rostro con una mano. ¿Quieres saber qué es en verdad?, preguntó. Asentí en silencio. Por encima de todas las criaturas de esta tierra, susurró, tú eres fiel. Pensé en comentar algo sobre los perros San Bernardo, pero había una ternura tan grande en su expresión que no dije nada. En cambio, me limité a mirarlo. Bueno, dije por fin, tú también. Eso está muy bien, ¿verdad? Bueno, aquí hemos llegado al final del capítulo 20. Mañana se continúa con el 21. Buenas noches. Espero que no haya cometido muchos errores. Un cariño para todas y hasta mañana.